La hija de una simple limpiadora atiende una misteriosa llamada en francés. Sin quererlo, descubre una estafa millonaria que está a punto de arruinar al dueño de la empresa. Asustada, pero decidida, revela la traición y cambia el curso de la historia. Y esa improbable llamada acaba salvando al magnate de la quiebra. Lo que hizo el millonario te sorprenderá. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En una fría noche de agosto, el silencio de la lujosa oficina de don Eduardo Montero, en la exclusiva zona de Polanco en Ciudad de México, fue interrumpido por el sonido del teléfono. Lupita Hernández, una niña de 10 años que solía acompañar a su madre Soledad en su trabajo de limpieza, atendió impulsivamente el aparato. Para sorpresa de quien llamaba, respondió en inglés, idioma que había aprendido por sí misma a través de libros y programas de televisión. Good evening, Montero Enterprises. How may I help you? Dijo Lupita con una pronunciación impecable. Del otro lado, una voz áspera continuó en el mismo idioma, convencida de que hablaba con alguien autorizado. Fue así como la pequeña escuchó, sin ser notada, una conversación sobre cláusulas contractuales, transferencias de activos y un plan que arruinaría al dueño de aquella empresa en apenas 3 días. Aunque no comprendía completamente los términos técnicos, Lupita percibió claramente el tono amenazante y las intenciones ocultas. Entendió que estaba ante un plan para despojar de todo a don Eduardo, un hombre que siempre había tratado a su madre con dignidad y respeto, pagándole un salario justo cuando otros empleadores apenas ofrecían lo mínimo. Asustada, pero decidida, Lupita anotó todo lo que pudo en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Su mente ágil procesaba cada palabra, cada pausa, cada tono de voz. Cuando la llamada terminó, corrió a buscar a su madre, quien limpiaba los ventanales del piso superior. «Mamá, mamá, tienes que escuchar esto», dijo agitada. «Alguien quiere hacer algo malo contra don Eduardo». Soledad dejó el trapo con el que limpiaba y miró a su hija con expresión de cansancio. «Lupita, ¿qué te he dicho sobre contestar teléfonos que no son tuyos?» «Pero mamá, esto es importante. Escuché todo. Quieren robarle la empresa a don Eduardo. Tienen un plan, algo sobre contratos y transferencias. Hablaban en inglés y... ¿En inglés? Lupita, por favor, no inventes historias», respondió Soledad volviendo a su tarea. La niña, frustrada, abrió su cuaderno. «Mira, anoté todo. Dijeron algo sobre un contrato que firmará en 3 días y que después perderá todo. Lo llamaron The Old Fool y se rieron». Soledad se detuvo nuevamente y observó las anotaciones de su hija. La precisión y detalle con que había registrado la conversación la dejó impresionada. Sabía que Lupita era especial, una niña con una inteligencia extraordinaria que aprendía idiomas como quien bebe agua, pero esto superaba cualquier cosa anterior. «¿Estás segura de lo que escuchaste?», preguntó Soledad, ahora más seria. «Completamente. Segura, mamá. Y mencionaron a un señor Javier que creo que es el contador de don Eduardo. Dijeron que él ya está cooperando». Soledad conocía a Javier Rivas, el contador principal de la empresa. Un hombre serio que siempre la saludaba cortésmente, pero con una mirada que nunca le había inspirado confianza. «Esto es grave, Lupita. Si lo que dices es cierto mamá. Tenemos que avisarle a don Eduardo». Soledad se sentó en una silla cercana, pensativa. Avisar a don Eduardo significaba admitir que su hija había respondido una llamada confidencial y escuchado una conversación privada. Podrían acusarlas de espionaje, podrían despedirla. Con un hijo pequeño en casa y sin el apoyo del padre de sus hijos, perder este trabajo sería catastrófico. «No podemos, Lupita. No es nuestro asunto y podría costarnos el trabajo». «Pero, mamá, es lo correcto. Don Eduardo siempre ha sido bueno con nosotros. Recuerda cuando Miguelito estuvo enfermo y él pagó los medicamentos. No podemos quedarnos calladas». Soledad miró los ojos determinados de su hija. A sus 10 años, Lupita ya mostraba un sentido de justicia y una valentía que ella misma había perdido hace tiempo, desgastada por las dificultades de la vida.
Déjame pensar, hija. No es tan simple. Esa noche, en su pequeña casa en Iztapalapa, Soledad no pudo dormir. Las palabras de Lupita resonaban en su mente, junto con la imagen de don Eduardo, un empresario poderoso pero justo que, a diferencia de otros, siempre la había tratado con respeto. ¿Cómo podría permitir que lo engañaran? Pero también pensaba en sus hijos, en la estabilidad que necesitaban. Mientras tanto, Lupita yacía despierta en la cama que compartía con su hermano menor. Su mente repasaba una y otra vez la conversación telefónica, conectando piezas, recordando nombres y fechas. Estaba convencida de que tenían solo 3 días para actuar. 3 días antes de que don Eduardo firmara algo que le arrebataría todo. Al amanecer, cuando Soledad preparaba el desayuno, encontró a Lupita ya vestida con su cuaderno bajo el brazo. «Mamá, si no quieres decirle a don Eduardo, lo haré yo. Sé que trabaja desde temprano en el Café Reforma antes de ir a la oficina. Puedo ir allí antes de la escuela». Soledad observó la determinación en el rostro de su hija y supo que no podría detenerla. Era terca como su padre, pensó, un recuerdo que siempre trataba de alejar. «Iremos juntas», decidió finalmente, «pero si nos metemos en problemas...». «No lo haremos, mamá. Estamos haciendo lo correcto». Dejaron a Miguelito con la vecina y tomaron el metro hacia el centro. El Café Reforma era un establecimiento elegante frecuentado por empresarios y políticos. Soledad nunca había entrado allí, sintiendo que no pertenecía a ese mundo. Pero Lupita caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Y efectivamente, allí estaba don Eduardo, sentado solo en una mesa junto a la ventana, revisando documentos mientras tomaba un café. Al verlas, su expresión reflejó sorpresa. «Soledad, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es esta pequeña?» «Buenos días, don Eduardo. Ella es mi hija Lupita. Y estamos aquí porque tenemos algo importante que decirle». «¿Algo importante? Bueno, siéntense, por favor». Soledad miró nerviosamente a su alrededor, consciente de las miradas de otros clientes. Lupita, en cambio, se sentó con naturalidad y abrió su cuaderno. «Don Eduardo, ayer respondí una llamada en su oficina. Hablaban en inglés sobre un plan para quitarle su empresa. Tengo todos los detalles aquí». El rostro del empresario pasó de la incredulidad al asombro, mientras Lupita relataba palabra por palabra la conversación interceptada, incluyendo términos financieros que una niña de su edad no debería conocer. «¿Cómo es posible que entiendas todo esto? ¿Y que hables inglés con tanta fluidez?», preguntó don Eduardo, genuinamente impresionado. «Aprendo idiomas fácilmente», respondió Lupita con simplicidad. «Y sé que el señor Javier está involucrado. Lo mencionaron específicamente. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante». En una fría noche de agosto, el silencio de la lujosa oficina de don Eduardo Montero, en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México, fue interrumpido por el sonido del teléfono. Lupita Hernández, una niña de 10 años que solía acompañar a su madre Soledad en su trabajo de limpieza, atendió impulsivamente el aparato. Para sorpresa de quien llamaba, respondió en inglés, idioma que había aprendido por sí misma a través de libros y programas de televisión. «Good evening, Montero Enterprises. How may I help you?», dijo Lupita con una pronunciación impecable. Del otro lado, una voz áspera continuó en el mismo idioma, convencida de que hablaba con alguien autorizado. Fue así como la pequeña escuchó, sin ser notada, una conversación sobre cláusulas contractuales, transferencias de activos y un plan que arruinaría al dueño de aquella empresa en apenas 3 días. Aunque no comprendía completamente los términos técnicos, Lupita percibió claramente el tono amenazante y las intenciones ocultas. Entendió que estaba ante un plan para despojar de todo a don Eduardo, un hombre que siempre había tratado a su madre con dignidad y respeto, pagándole un salario justo cuando otros empleadores apenas ofrecían lo mínimo. Asustada, pero decidida, Lupita anotó todo lo que pudo en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Su mente ágil
Procesaba cada palabra, cada pausa, cada tono de voz. Cuando la llamada terminó, corrió a buscar a su madre, quien limpiaba los ventanales del piso superior. «Mamá, mamá, tienes que escuchar esto», dijo agitada. «Alguien quiere hacer algo malo contra don Eduardo». Soledad dejó el trapo con el que limpiaba y miró a su hija con expresión de cansancio. «Lupita, ¿qué te he dicho sobre contestar teléfonos que no son tuyos?» «Pero mamá, esto es importante. Escuché todo. Quieren robarle la empresa a don Eduardo. Tienen un plan, algo sobre contratos y transferencias. Hablaban en inglés y... ¿En inglés? Lupita, por favor, no inventes historias», respondió Soledad volviendo a su tarea. La niña, frustrada, abrió su cuaderno. «Mira, anoté todo. Dijeron algo sobre un contrato que firmará en 3 días y que después perderá todo. Lo llamaron The Old Fool y se rieron». Soledad se detuvo nuevamente y observó las anotaciones de su hija. La precisión y detalle con que había registrado la conversación la dejó impresionada. Sabía que Lupita era especial, una niña con una inteligencia extraordinaria que aprendía idiomas como quien bebe agua, pero esto superaba cualquier cosa anterior. «¿Estás segura de lo que escuchaste?», preguntó Soledad, ahora más seria. «Completamente. Segura, mamá. Y mencionaron a un señor Javier, que creo que es el contador de don Eduardo. Dijeron que él ya está cooperando». Soledad conocía a Javier Rivas, el contador principal de la empresa. Un hombre serio que siempre la saludaba cortésmente, pero con una mirada que nunca le había inspirado confianza. «Esto es grave, Lupita. Si lo que dices es cierto, mamá, tenemos que avisarle a don Eduardo». Soledad se sentó en una silla cercana, pensativa. Avisar a don Eduardo significaba admitir que su hija había respondido una llamada confidencial y escuchado una conversación privada. Podrían acusarlas de espionaje, podrían despedirla. Con un hijo pequeño en casa y sin el apoyo del padre de sus hijos, perder este trabajo sería catastrófico. «No podemos, Lupita. No es nuestro asunto y podría costarnos el trabajo». «Pero, mamá, es lo correcto. Don Eduardo siempre ha sido bueno con nosotros. Recuerda cuando Miguelito estuvo enfermo y él pagó los medicamentos. No podemos quedarnos calladas». Soledad miró los ojos determinados de su hija. A sus 10 años, Lupita ya mostraba un sentido de justicia y una valentía que ella misma había perdido hace tiempo, desgastada por las dificultades de la vida. «Déjame pensar, hija, no es tan simple». Esa noche, en su pequeña casa en Iztapalapa, Soledad no pudo dormir. Las palabras de Lupita resonaban en su mente, junto con la imagen de don Eduardo, un empresario poderoso pero justo que, a diferencia de otros, siempre la había tratado con respeto. ¿Cómo podría permitir que lo engañaran? Pero también pensaba en sus hijos, en la estabilidad que necesitaban. Mientras tanto, Lupita yacía despierta en la cama que compartía con su hermano menor. Su mente repasaba una y otra vez la conversación telefónica, conectando piezas, recordando nombres y fechas. Estaba convencida de que tenían solo 3 días para actuar. 3 días antes de que don Eduardo firmara algo que le arrebataría todo. Al amanecer, cuando Soledad preparaba el desayuno, encontró a Lupita ya vestida con su cuaderno bajo el brazo. «Mamá, si no quieres decirle a don Eduardo, lo haré yo. Sé que trabaja desde temprano en el Café Reforma antes de ir a la oficina. Puedo ir allí antes de la escuela». Soledad observó la determinación en el rostro de su hija y supo que no podría detenerla. Era terca como su padre, pensó. Un recuerdo que siempre trataba de alejar. «Iremos juntas», decidió finalmente. «Pero si nos metemos en problemas...». «No lo haremos, mamá. Estamos haciendo lo correcto». Dejaron a Miguelito con la vecina y tomaron el metro hacia el centro. El Café Reforma era un establecimiento elegante frecuentado por empresarios y políticos. Soledad nunca había entrado allí, sintiendo que no pertenecía a ese mundo. Pero Lupita caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Y efectivamente, allí estaba don Eduardo, sentado solo en una mesa junto a la ventana, revisando documentos mientras tomaba un café. Al verlas, su expresión reflejó sorpresa. «¿Soledad?
¿Qué haces aquí? ¿Y quién es esta pequeña? Buenos días, don Eduardo. Ella es mi hija Lupita. Y estamos aquí porque tenemos algo importante que decirle. ¿Algo importante? Bueno, siéntense, por favor. Soledad miró nerviosamente a su alrededor, consciente de las miradas de otros clientes. Lupita, en cambio, se sentó con naturalidad y abrió su cuaderno. Don Eduardo ayer respondí una llamada en su oficina. Hablaban en inglés sobre un plan para quitarle su empresa. Tengo todos los detalles aquí. El rostro del empresario pasó de la incredulidad al asombro, mientras Lupita relataba palabra por palabra la conversación interceptada, incluyendo términos financieros que una niña de su edad no debería conocer. ¿Cómo es posible que entiendas todo esto? ¿Y que hables inglés con tanta fluidez?, preguntó don Eduardo, genuinamente impresionado. Aprendo idiomas fácilmente, respondió Lupita con simplicidad. Y sé que el señor Javier está involucrado. Lo mencionaron, específicamente. La pregunta de Lupita dejó a don Eduardo pensativo. Era la misma cuestión que lo había mantenido despierto durante las últimas 2 noches. Es una excelente pregunta, pequeña. Javier y yo fuimos amigos durante años. Le di su primera oportunidad cuando nadie más confiaba en él. Don Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Pero temo que la ambición puede transformar a las personas. El dinero y el poder son tentadores. Mercedes carraspeó suavemente. Don Eduardo, creo que hay algo más. Hace unos meses, cuando se decidió la promoción para director financiero, usted eligió a Rodrigo Sánchez en lugar de Javier. Rodrigo era el más calificado, respondió don Eduardo con firmeza. Javier es un excelente contador, pero Rodrigo tiene la visión estratégica que necesitábamos. Javier quedó devastado, continuó Mercedes. Lo escuché hablar por teléfono ese día. Dijo que usted lo había traicionado después de 15 años de lealtad. Don Eduardo cerró los ojos. Así que es resentimiento. Pensé que lo había superado. El resentimiento puede ser más peligroso que la ambición, murmuró Soledad, recordando viejas heridas propias. Lupita, que había estado escuchando atentamente, añadió: también podría ser envidia. Mi maestra dice que la envidia es como un veneno que te hace querer destruir lo que otros han construido. Los 3 adultos miraron a la niña con asombro. Su perspicacia iba mucho más allá de sus años. Tienes razón, Lupita, asintió don Eduardo, y ahora debemos usar ese conocimiento para anticipar sus próximos movimientos. Se volvió hacia Mercedes. ¿Qué sabemos sobre la reunión del viernes? Está programada para las 10 de la mañana en la sala de juntas principal. Asistirán Javier, Carlos, Diana y 2 representantes extranjeros que supuestamente vienen de un banco suizo, pero sospecho que son parte de esta conspiración. Perfecto, aquí está mi plan. Durante la siguiente hora, los 4 delinearon una estrategia detallada. Don Eduardo fingiría desconocer la conspiración y pretendería estar listo para firmar los documentos. Mientras tanto, Mercedes instalaría discretamente dispositivos de grabación en la sala de juntas para documentar cualquier admisión incriminatoria. Soledad, bajo el pretexto de limpiar las oficinas adyacentes, estaría lista para intervenir si fuera necesario. Y Lupita permanecerá fuera de esto, dijo Soledad con firmeza. Ya ha hecho suficiente. No quiero exponerla a ningún peligro. Mamá, por favor, protestó la niña. Puedo ayudar. Nadie sospecha de mí. Tu madre tiene razón, intervino don Eduardo. Has sido increíblemente valiente, pero esto podría volverse complicado. Prefiero mantenerte a salvo. Lupita cruzó los brazos, claramente insatisfecha con la decisión, pero no discutió más. Al día siguiente, el jueves, la tensión en las oficinas de Montero Enterprises era palpable. Don Eduardo mantuvo su rutina habitual, sosteniendo reuniones, revisando informes y saludando a sus empleados con su cordialidad característica. Nadie habría sospechado que sabía que estaba rodeado de traidores. Javier se mostró especialmente atento ese día, visitando la oficina de don Eduardo varias veces para asegurarse de que todo estuviera en orden para la importante reunión de mañana. Todo está perfectamente preparado, Javier,
respondió don Eduardo con una sonrisa calculada. Confío plenamente en tu criterio para estas negociaciones. El contador sonrió satisfecho. No se arrepentirá, don Eduardo. Este nuevo acuerdo financiero fortalecerá significativamente nuestra posición. Estoy seguro de ello, respondió el empresario, manteniendo su expresión impasible mientras pensaba en la traición que se escondía tras esas palabras amables. Mientras tanto, Mercedes había logrado instalar discretamente pequeñas cámaras y micrófonos en la sala de juntas, ocultos en elementos decorativos y plantas. La grabación sería activada remotamente cuando comenzara la reunión. Por su parte, Soledad limpiaba meticulosamente las oficinas del departamento de contabilidad, prestando especial atención a cualquier documento que pudiera contener información relevante. En el escritorio de Diana Velázquez encontró un sobre semiabierto con membretes extranjeros. Aprovechando un momento en que nadie la observaba, tomó fotografías con el teléfono que don Eduardo le había proporcionado para este propósito. Lupita, a pesar del acuerdo de mantenerse alejada, había convencido a su madre de llevarla a la oficina ese día, argumentando que estaba en periodo de vacaciones escolares. Mientras fingía dibujar en un rincón de la recepción, observaba cada movimiento, cada interacción, cada gesto sospechoso. Fue así como notó algo que los adultos habían pasado por alto. Martín, el chofer, entregaba pequeños sobres a diferentes empleados de manera aparentemente casual. Intrigada, Lupita decidió seguirlo discretamente. Fingiendo estar perdida, la niña deambuló por los pasillos hasta que vio a Martín entrar en una sala de archivo poco utilizada. Se acercó a la puerta entreabierta y escuchó. «Todo está listo para mañana», decía Martín a alguien más. «Cuando don Eduardo firme, estos documentos sustituirán inmediatamente a los originales. Nadie notará la diferencia hasta que sea demasiado tarde». «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntó una voz femenina que Lupita reconoció como la de Diana. «Ha funcionado con los contratos menores que hemos estado modificando durante meses. Esta vez no será diferente, solo que la escala es mayor». Lupita contuvo la respiración. Habían estado falsificando documentos. Esto explicaba cómo la conspiración había permanecido oculta durante tanto tiempo. Escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente se escondió detrás de un carrito de limpieza. Martín y Diana salieron, cada uno tomando una dirección diferente en el pasillo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lupita corrió a buscar a su madre para contarle lo que había descubierto. Esa tarde, en otra reunión secreta en casa de don Eduardo, Lupita relató lo que había escuchado. «Esto cambia nuestro plan», dijo don Eduardo preocupado. «Si están preparados para sustituir documentos, necesitamos asegurarnos de que cada página que firme sea verificada y resguardada». «Tengo una idea», intervino Mercedes. «Podríamos marcar discretamente cada página con una tinta especial que solo es visible bajo luz ultravioleta. Así sabremos si han sido cambiadas». «Excelente idea», asintió don Eduardo. «Y necesitaremos tener nuestras propias copias aseguradas fuera de la oficina». «Puedo encargarme de eso», ofreció Soledad. «Nadie sospechará si me ven saliendo con documentos de limpieza». Mientras refinaban los detalles del plan, Lupita observaba atentamente los mapas y planos de la oficina desplegados sobre la mesa. De repente señaló algo. «¿Qué es este espacio junto a la sala de juntas?» «Es un pequeño cuarto de observación», explicó don Eduardo. «Lo usábamos cuando hacíamos grupos de enfoque para nuevos proyectos, pero ahora está lleno de archivos». Los ojos de Lupita brillaron. «¿Tiene una ventana hacia la sala de juntas? ¿Cómo esas ventanas de espejos donde uno puede ver sin ser visto?» Don Eduardo asintió lentamente, comenzando a entender. «Sí, tiene un espejo unidireccional». «Entonces, podría esconderme allí durante la reunión», propuso Lupita con entusiasmo. «Si algo sale mal, si cambian los documentos o si los dispositivos de grabación fallan, yo podría ser testigo de todo». «Absolutamente no», respondió Soledad de inmediato. «Es demasiado peligroso». «Pero, mamá...» «Tu madre tiene razón», intervino don Eduardo.
No podemos ponerte en esa posición. Lupita los miró a ambos con determinación. Ya estoy involucrada. Fui yo quien descubrió todo esto. Y si algo sale mal mañana, necesitarán toda la ayuda posible. Mercedes, que había permanecido en 1900 silencio, finalmente habló. La niña tiene un punto válido. Si los dispositivos fallan o si ocurre algo inesperado, tener un testigo ocular podría ser crucial. Además, ese cuarto tiene una salida secundaria hacia el pasillo de servicio. Podría escapar rápidamente si fuera necesario. Soledad miró a Mercedes con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que ponga a mi hija en peligro? Estoy sugiriendo que confiemos en la inteligencia de Lupita, respondió Mercedes con calma. Ha demostrado ser más perspicaz que muchos adultos en esta situación. Don Eduardo consideró ambas posiciones. Hagamos esto. Prepararemos el cuarto de observación como plan de contingencia, pero solo usaremos esa opción si es absolutamente necesario. La seguridad de Lupita es primordial. Esa noche, don Eduardo no pudo conciliar el sueño. En su lujosa residencia de las Lomas, rodeado de los frutos de décadas de trabajo duro, se sentía extrañamente vulnerable. No era solo la inminente traición de Javier lo que lo mantenía despierto, sino también el extraño vínculo que sentía con Lupita, esa niña extraordinaria que había aparecido de la nada para salvarlo. Cerca de la medianoche, se levantó y caminó hasta su estudio. De un cajón con llave extrajo una vieja fotografía. Una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara, con la Ciudad de México como telón de fondo. Guadalupe Hernández, el amor de su juventud, la mujer que había abandonado por perseguir sus ambiciones empresariales. Lupita, murmuró acariciando la imagen. Me pregunto qué habrá sido de ti. Un recuerdo doloroso regresó a su mente. Hacía casi 11 años, cuando su empresa comenzaba a despegar, había tomado la decisión más difícil de su vida: terminar su relación con Guadalupe, una estudiante de literatura sin conexiones ni fortuna, para casarse con la hija de un importante inversionista. Un matrimonio estratégico que catapultó su carrera, pero que terminó en un divorcio amargo 3 años después. Para entonces, Guadalupe había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Don Eduardo guardó la fotografía y se sirvió un whisky. ¿Sería posible que la pequeña Lupita? No, debía ser una coincidencia. Soledad había mencionado que el padre de sus hijos los había abandonado. Además, la niña tenía 10 años, no 11. Aún así, algo en sus ojos, en su inteligencia, en su determinación, le resultaba dolorosamente familiar. A la mañana siguiente, el día de la reunión decisiva amaneció con un cielo gris sobre Ciudad de México. Don Eduardo llegó temprano a la oficina vestido impecablemente con su mejor traje. Mercedes ya lo esperaba con un informe detallado de los preparativos. Todo está listo, don Eduardo. Las cámaras y micrófonos funcionan perfectamente y he marcado discretamente todas las páginas de los documentos originales. Bajó la voz. Soledad y Lupita ya están aquí. La niña insiste en estar en el cuarto de observación. Don Eduardo suspiró. ¿Su madre está de acuerdo? Finalmente cedió con la condición de que Lupita salga inmediatamente si hay cualquier señal de peligro. La pequeña es muy persuasiva. Lo he notado, sonrió don Eduardo. Muy bien, sigamos con el plan. ¿A qué hora llegan nuestros invitados? Javier y Carlos ya están en la sala de conferencias preparando la presentación. Diana está recibiendo a los visitantes extranjeros en el vestíbulo. La reunión comenzará puntualmente a las 10. Mientras tanto, Soledad conducía a Lupita discretamente hacia el cuarto de observación. La habitación estaba oscura y llena de cajas de archivos, pero tenía una vista perfecta de la sala de juntas a través del espejo unidireccional. Recuerda, al primer signo de problemas, sales por esa puerta y te vas directamente a la cafetería del segundo piso, le indicó Soledad señalando una salida lateral. Prométemelo, Lupita. Lo prometo, mamá, respondió la niña, aunque ambas sabían que su curiosidad y sentido de justicia probablemente pesarían más que cualquier promesa si la situación se complicaba. Soledad abrazó a su hija.
Ten cuidado. A mi valiente, estaré cerca. A las 10 en punto, don Eduardo entró en la sala de juntas donde ya lo esperaban Javier, Carlos, Diana y dos hombres de aspecto serio que fueron presentados como representantes de un banco suizo. A través del espejo, Lupita observaba cada movimiento, cada gesto. «Buenos días a todos», saludó don Eduardo con una sonrisa cordial. «Estoy ansioso por conocer los detalles de esta nueva oportunidad financiera». Javier tomó la palabra, proyectando gráficos y estadísticas que mostraban proyecciones extremadamente optimistas. Como puede ver, don Eduardo, esta reestructuración de deuda nos permitirá acceder a tasas preferenciales y expandir nuestras operaciones internacionales. Durante la siguiente hora, Lupita observó fascinada cómo se desarrollaba un elaborado teatro. Los conspiradores presentaron documentos, explicaron cláusulas técnicas y respondieron preguntas, todo mientras ocultaban el verdadero propósito de los contratos. Don Eduardo interpretaba perfectamente el papel del empresario confiado, haciendo las preguntas correctas pero mostrándose fundamentalmente complacido con las respuestas. Finalmente, llegó el momento crucial. Javier colocó un grueso contrato frente a don Eduardo. «Solo necesitamos su firma en estos documentos y habremos asegurado el futuro de Montero Enterprises», dijo con una sonrisa que a Lupita le pareció falsamente amistosa. Don Eduardo tomó su pluma estilográfica. «Antes de firmar, podríamos revisar una vez más la cláusula sobre el control accionario. Quiero estar absolutamente seguro de que entiendo todos los detalles». «Por supuesto», respondió Javier con ligera impaciencia. «Como le expliqué, es una cláusula estándar que simplemente permite al banco actuar como intermediario en ciertas transacciones internacionales». Lupita se inclinó hacia adelante tensa. Sabía que esa cláusula estándar era en realidad el corazón de la trampa, la que transferiría el control efectivo de la empresa a los conspiradores. Don Eduardo asintió, aparentemente satisfecho. «Muy bien. Confío en tu juicio, Javier. Siempre has velado por los mejores intereses de la empresa». Mientras don Eduardo se preparaba para firmar, Lupita notó algo alarmante. Martín, el chofer, había entrado discretamente a la sala y entregado a Diana un sobre bajo la mesa. Diana, a su vez, deslizó algo a Carlos, quien esperaba el momento perfecto para actuar. Lupita entendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Estaban a punto de sustituir alguna página del contrato justo antes de la firma. Sin pensarlo, 2 veces, abrió su mochila y sacó una pequeña linterna de luz ultravioleta que Mercedes le había dado por si acaso. Apuntando hacia los documentos, confirmó sus sospechas. Las marcas invisibles que habían colocado en las páginas originales no estaban presentes en el documento que don Eduardo estaba a punto de firmar. La niña sabía que debía actuar rápidamente. Tomó su teléfono y envió un mensaje urgente a Mercedes. «Documentos cambiados. No son los originales». En la sala de juntas, el teléfono de Mercedes vibró discretamente. Después de leer el mensaje, se acercó a don Eduardo y le susurró algo al oído, fingiendo consultarle sobre un asunto urgente. Don Eduardo apenas cambió su expresión, pero Lupita pudo notar un brillo de alerta en sus ojos. El empresario se dirigió a los presentes con voz tranquila. «Parece que tenemos una situación que requiere mi atención inmediata. ¿Les importaría si tomamos un breve receso? No tardaré más de 10 minutos». Javier no pudo ocultar su molestia. «Don Eduardo, estos caballeros han viajado desde Suiza específicamente para esta reunión. Cualquier retraso podría comprometer el acuerdo». «Comprendo, Javier, pero como bien sabes, nunca firmo documentos importantes cuando estoy distraído por otros asuntos. Es una regla personal que me ha servido bien durante 40 años en los negocios». Sin esperar respuesta, don Eduardo se levantó y salió de la sala junto con Mercedes. Lupita los vio dirigirse directamente hacia el cuarto de observación donde ella se encontraba. Cuando entraron, la niña inmediatamente mostró su descubrimiento. «Las marcas ultravioleta no están. Cambiaron todos los documentos». Don Eduardo asintió gravemente. Lo sospechaba, están jugando sucio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mercedes.
Don Eduardo miró a Lupita con renovada admiración. Gracias a nuestra pequeña detective, ahora tenemos prueba de su intento de fraude. Pero necesitamos más. Necesitamos que admitan sus verdaderas intenciones. Tengo una idea, dijo Lupita repentinamente. ¿Y si fingimos que usted no se dio cuenta del cambio y firma los documentos, pero antes modifica discretamente su firma? Así tendría prueba de la falsificación cuando ellos intenten usar los contratos. Los adultos la miraron asombrados. Era una estrategia arriesgada pero brillante. Es peligroso, advirtió Mercedes. Si realmente firmas, aunque sea con una firma alterada, podrían intentar hacer válido el contrato. No si tenemos todo grabado, respondió don Eduardo, su mente trabajando rápidamente. Y no si tengo un as bajo la manga. Rápidamente refinaron el plan. Don Eduardo volvería a la sala de juntas y procedería a firmar los documentos falsos, pero con una modificación imperceptible en su rúbrica. Mientras tanto, Mercedes activaría la grabación en alta definición y se aseguraría de que todo quedara documentado. Lupita permanecería en el cuarto de observación, monitoreando cualquier movimiento sospechoso adicional. Esta es nuestra oportunidad de atraparlos con las manos en la masa, dijo don Eduardo, su determinación renovada, gracias a la valentía de Lupita. Don Eduardo regresó a la sala de juntas con renovada confianza. Su expresión no revelaba nada mientras tomaba asiento nuevamente frente a los conspiradores que creían tenerlo acorralado. Mis disculpas por la interrupción, dijo con una sonrisa afable. Podemos continuar. Javier intercambió una mirada rápida con Diana antes de empujar nuevamente los documentos hacia don Eduardo. Como le decía, solo necesitamos su firma en estos puntos marcados y habremos asegurado el futuro de la empresa. Don Eduardo tomó su pluma estilográfica, una Montblanc que había sido regalo de su padre. Con deliberada lentitud, comenzó a firmar cada página, asegurándose de modificar sutilmente su rúbrica habitual. Un pequeño trazo adicional, imperceptible para quien no conociera su firma en detalle, pero suficiente para demostrar más tarde que había sido consciente del engaño. Me alegra que hayamos llegado a este acuerdo, comentó mientras firmaba. La verdad, últimamente he sentido el peso de tantos años al frente de la empresa. Quizás sea tiempo de dar un paso al costado y permitir que sangre nueva tome el control. Esta declaración provocó sonrisas mal disimuladas entre los conspiradores. Estaban saboreando su victoria prematuramente. Es una decisión sabia, don Eduardo, respondió uno de los supuestos banqueros suizos con acento que a Lupita, observando desde el cuarto contiguo, le pareció notablemente inconsistente. Le aseguramos que su legado estará en buenas manos. Mientras tanto, en el cuarto de observación, Lupita mantenía sus ojos fijos en cada movimiento. Había notado algo extraño. Carlos, el abogado junior, parecía nervioso, sudando visiblemente y evitando mirar directamente a don Eduardo. ¿Sería posible que tuviera remordimientos? Lo anotó mentalmente como una posible grieta en la conspiración. Don Eduardo firmó la última página y cerró la pluma con un clic satisfecho. Bien, supongo que eso concluye nuestro negocio por hoy. Casi, intervino Javier sacando un documento adicional de su maletín. Solo necesitamos su firma en esta autorización para transferir los primeros fondos. Una formalidad, realmente. Este era un movimiento que no habían anticipado. Lupita contuvo la respiración, preguntándose si don Eduardo firmaría también este documento inesperado. El empresario mantuvo la calma, aunque Lupita pudo notar un ligero tic en su ceja derecha, señal de tensión que había observado anteriormente. Por supuesto, dijo don Eduardo extendiendo la mano, aunque pensé que las transferencias comenzarían la próxima semana. El banco prefiere iniciar el proceso inmediatamente, explicó el supuesto banquero. Los mercados internacionales son volátiles y queremos asegurar las mejores tasas. Don Eduardo asintió comprensivamente mientras examinaba el documento. Era una autorización para transferir $10 millones a una cuenta en las Islas Caimán, el primer paso de lo que sería el vaciamiento total de las arcas de Montero Enterprises.
Con la misma calma estudiada, don Eduardo firmó también este documento, manteniendo la modificación sutil en su firma. «Perfecto», dijo Javier recogiendo rápidamente los papeles. «Nos encargaremos de procesar todo inmediatamente». «¿Tan pronto?», preguntó don Eduardo con fingida inocencia. «¿No deberíamos celebrar primero? Después de todo, es un día importante para la empresa. Habrá tiempo para celebraciones después», respondió Diana con una sonrisa tensa. «Ahora debemos asegurarnos de que todo quede correctamente registrado». En ese momento, Mercedes entró en la sala con una botella de champán y varias copas. «Don Eduardo, ¿desea que sirva para todos? El chef también ha preparado unos aperitivos para celebrar la firma del acuerdo». Javier parecía irritado por la interrupción, pero los visitantes extranjeros se mostraron interesados. «Un brindis sería apropiado», dijo uno de ellos. «Excelente idea», asintió don Eduardo haciendo un gesto a Mercedes para que sirviera las copas. «Por nuevos comienzos». Mientras Mercedes servía el champán, don Eduardo notó que Javier guardaba apresuradamente los documentos firmados en su maletín, como si temiera que pudieran ser arrebatados en cualquier momento. Esta ansiedad solo confirmaba sus sospechas. Todos levantaron sus copas, y don Eduardo propuso un brindis, por el futuro de Montero Enterprises y por la lealtad, ese valor tan escaso en los tiempos modernos. Javier casi se atragantó con su champán, pero rápidamente recuperó la compostura. «Por el futuro», repitió, evitando la mención de la lealtad. Mientras los presentes conversaban con una falsa cordialidad, Lupita observaba cada detalle desde su escondite. De repente notó algo alarmante. Diana había sacado discretamente su teléfono y estaba enviando un mensaje. Segundos después, el teléfono de Javier vibró. Don Eduardo también lo notó. Con un movimiento calculado consultó su reloj y anunció: «Caballeros, me temo que debo retirarme para otra reunión. Por favor, consideren esta su casa. Mercedes se encargará de proporcionarles todo lo que necesiten». Javier se puso de pie inmediatamente. «Nosotros también debemos retirarnos. Tenemos que procesar estos documentos cuanto antes». «Por supuesto», sonrió don Eduardo, «aunque me sorprende la prisa. Normalmente los trámites bancarios toman días, no horas». Un silencio incómodo siguió a esta observación. Finalmente, uno de los visitantes extranjeros respondió: «En Suiza valoramos la eficiencia, don Eduardo». «Comprendo», asintió el empresario. «Bien, entonces no los detengo más». Los conspiradores se despidieron y salieron apresuradamente. Don Eduardo esperó a que la puerta se cerrara antes de volverse hacia Mercedes. «Síguelos discretamente. Quiero saber exactamente a dónde van». Tan pronto como Mercedes salió, Lupita emergió de su escondite, seguida por Soledad, que había estado monitoreando todo desde otra ubicación. «Lo hizo perfecto, don Eduardo», exclamó la niña con admiración. «No sospecharon nada». «Gracias a ti, pequeña», sonrió el empresario. «Tu idea de modificar mi firma fue brillante, pero esto aún no ha terminado». «¿Qué cree que harán ahora?», preguntó Soledad, preocupada. «Intentarán procesar esos documentos lo más rápido posible. Probablemente tienen notarios y funcionarios bancarios comprados que agilizarán todo. Según mis cálculos, tratarán de completar las transferencias principales antes del cierre bancario, en aproximadamente 3 horas. ¿Y entonces lo habrán conseguido?», preguntó Lupita, alarmada. Don Eduardo sonrió misteriosamente. «No exactamente. Verás, mientras estábamos en nuestra pequeña reunión de estrategia, hice algunas llamadas importantes. Las cuentas principales de Montero Enterprises fueron temporalmente congeladas esta mañana, supuestamente por una auditoría de rutina. Cualquier intento de transferencia grande activará alertas inmediatas». «Brillante», exclamó Lupita. «Además», continuó don Eduardo, «nuestro amigo Martín está siendo seguido discretamente por un investigador privado. Quiero saber exactamente quién más está involucrado en esta conspiración». El teléfono de don Eduardo sonó. Era Mercedes. «Javier, y los supuestos suizos se dirigen a una notaría en Polanco», informó.
Diana se separó del grupo y va hacia el aeropuerto internacional. ¿El aeropuerto? Don Eduardo frunció el ceño. No esperaba eso. Parece que planean abandonar el país tan pronto como completen el fraude. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Soledad. Ahora pasamos a la fase 2 del plan, respondió don Eduardo, dirigiéndose a su escritorio y activando el intercomunicador. Patricia, por favor contacta al licenciado Ramírez del Departamento Legal. Dile que es urgente. Se volvió hacia Lupita y Soledad. El licenciado Ramírez es uno de mis abogados más leales. Lo contraté personalmente hace 5 años, después de que denunciara prácticas corruptas en su anterior despacho. Es uno de los pocos en quienes puedo confiar completamente. Mientras esperaban, Lupita se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Ciudad de México, enorme y vibrante, llena de historias como la que ellos estaban viviendo. Don Eduardo, dijo repentinamente, ¿por qué Javier odia tanto a su empresa? ¿No se da cuenta de que muchas personas dependen de estos trabajos? El empresario se unió a ella junto a la ventana. El resentimiento ciega a las personas, Lupita. Les impide ver más allá de su propio dolor. Javier solo ve lo que cree que le fue negado, no todo lo que recibió durante años. Es triste, murmuró la niña. Mi abuela siempre dice que el rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Don Eduardo miró a Lupita con asombro. Tu abuela es una mujer sabia, y tú has heredado esa sabiduría. En ese momento, el licenciado Ramírez entró en la oficina. Era un hombre de unos 40 años, con expresión seria pero amable. Don Eduardo, recibí su mensaje urgente, dijo mientras saludaba con un apretón de manos. Miró con curiosidad a Soledad y Lupita. Ramírez, te presento a Soledad Hernández y a su hija Lupita. Ellas son, en gran medida, las responsables de que Montero Enterprises siga existiendo hoy. El abogado levantó las cejas sorprendido, pero no pidió más explicaciones. Tenemos poco tiempo, continuó don Eduardo, pasando inmediatamente al asunto. Javier Rivas y un grupo de cómplices han orquestado un elaborado fraude para tomar control de la empresa. Acabo de firmar documentos falsificados que ellos intentarán procesar en las próximas horas. Ramírez escuchó atentamente mientras don Eduardo le explicaba todos los detalles, desde el descubrimiento inicial de Lupita hasta las firmas modificadas y las grabaciones. Necesitamos actuar rápido, concluyó Ramírez cuando don Eduardo terminó su relato. Con su permiso, contactaré inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Tengo buenos contactos allí. Hazlo, asintió don Eduardo. Pero hay algo más. Hizo una pausa, mirando a Lupita y Soledad. Y quiero asegurarme de que estos criminales no solo sean detenidos, sino que nunca puedan volver a hacer algo similar. Para eso, necesitamos todas las pruebas posibles. El teléfono de don Eduardo sonó nuevamente. Era Mercedes. Don Eduardo, Javier y los falsos banqueros están saliendo de la notaría. Parece que se dirigen al Banco Internacional en Reforma. Justo como lo pensé, murmuró don Eduardo. Van a intentar procesar la transferencia inicial. Se volvió hacia Ramírez. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener a las autoridades en 1900? El banco. Puedo tenerlos allí en 30 minutos, 40 como máximo. Podría ser demasiado tarde, dijo don Eduardo pensativo. Necesitamos ganar tiempo. Lupita, que había estado escuchando atentamente, dio un paso adelante. Tengo una idea. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su intervención. El banco necesitará una confirmación telefónica para una transferencia tan grande, ¿verdad? ¿Y si alguien les advierte que podría ser un fraude? Es una buena idea, asintió Ramírez, pero tendría que ser alguien del banco, alguien con autoridad. Rodrigo Sánchez, dijo don Eduardo repentinamente, el director financiero que elegí en lugar de Javier, tiene excelentes relaciones con todos los bancos con los que trabajamos. Rápidamente, don Eduardo llamó a Rodrigo y le explicó la situación. El director financiero, horrorizado por lo que escuchaba, prometió contactar inmediatamente a sus colegas en el Banco Internacional
para alertarlos sobre la posible actividad fraudulenta. Mientras tanto, Ramírez hacía sus propias llamadas, movilizando a las autoridades. «Ahora solo podemos esperar», dijo don Eduardo, sirviendo agua para todos. La tensión en la oficina era palpable. Lupita se acercó a él tímidamente. «Don Eduardo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» El empresario la miró con curiosidad. «Por supuesto, pequeña». «¿Alguna vez conoció a alguien llamada Guadalupe?» «Como yo, pero el nombre completo». La pregunta tomó completamente por sorpresa a don Eduardo. Su rostro palideció visiblemente. ¿Por qué preguntas eso?», balbuceó, algo completamente inusual en un hombre conocido por su compostura. «Mi abuela se llama Guadalupe», respondió Lupita con inocencia, aunque sus ojos revelaban una inteligencia que buscaba respuestas. «Y mi mamá siempre dice que me puso ese nombre en su honor, pero a veces pienso que hay otra razón». Soledad, que había estado organizando algunos documentos cerca, se tensó notablemente. «Lupita, no molestes a don Eduardo con preguntas personales. Tiene cosas más importantes. ¿De qué preocuparse ahora?» «No es molestia», respondió don Eduardo recuperando su compostura. «Sí, Lupita. Hace muchos años conocí a una mujer llamada Guadalupe. Fue muy importante para mí». «¿Qué pasó con ella?», insistió la niña. Don Eduardo miró brevemente a Soledad antes de responder. «Cometí el error de dejarla ir. Elegí mi carrera, mi ambición en lugar del amor. Es una decisión que he lamentado cada día desde entonces». Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Lupita parecía a punto de hacer otra pregunta cuando el teléfono de don Eduardo sonó nuevamente. Era Mercedes. «Don Eduardo, algo está pasando en el banco. Hay policías llegando. Javier parece estar discutiendo acaloradamente con uno de los gerentes». «Perfecto», sonrió don Eduardo. «Ramírez, ¿tus contactos llegaron tan rápido?» El abogado, que acababa de colgar su propio teléfono, negó con la cabeza. «Aún están en camino. Esto debe ser obra de Rodrigo». «Excelente. Mercedes, mantente a distancia, pero no pierdas de vista lo que sucede. Vamos para allá». Don Eduardo se volvió hacia Soledad y Lupita. «Ustedes deberían quedarse aquí, donde es seguro». «De ninguna manera», respondió Soledad con firmeza sorprendente. «Hemos llegado hasta aquí juntos, y juntos veremos el final». Don Eduardo asintió, reconociendo la determinación en los ojos de la mujer. «Muy bien, vamos todos». En menos de 20 minutos, el lujoso automóvil de don Eduardo se detenía a una distancia prudente del Banco Internacional en Avenida Reforma. Desde allí podían ver claramente la conmoción en la entrada principal. Javier gesticulaba furiosamente mientras hablaba con un ejecutivo del banco. Los supuestos banqueros suizos parecían intentar mantener un perfil bajo, mirando nerviosamente a su alrededor. «Parece que Rodrigo logró detener la transferencia», comentó don Eduardo con satisfacción. «Pero aún tienen los documentos firmados», señaló Ramírez. «Podrían intentar usarlos en otro banco». «No si los detenemos ahora mismo», respondió don Eduardo, observando la llegada de varias patrullas policiales. «Parece que tus contactos finalmente han llegado, Ramírez». Lupita, sentada entre su madre y don Eduardo en el asiento trasero, observaba todo con fascinación. ¿Cómo sabía que irían a ese banco específico? «Porque es donde tenemos las cuentas principales de la empresa», explicó don Eduardo. «Y porque conozco a Javier. Siempre busca el camino más directo, más eficiente. Es una de sus virtudes como contador y uno de sus defectos como conspirador». Mientras observaban, varios oficiales de policía se acercaron a Javier y los falsos banqueros. Parecía que estaban solicitando identificaciones. «Es hora», dijo don Eduardo abriendo la puerta del auto. «Vamos a completar lo que iniciamos». El grupo se dirigió hacia la entrada del banco. Al verlos aproximarse, el rostro de Javier se transformó en una máscara de incredulidad y luego de furia. «Eduardo, ¿qué significa esto?», exclamó. «Estos oficiales están interfiriendo con una transacción legítima». «Legítima», respondió don Eduardo con calma. «Me temo que tenemos diferentes definiciones de esa palabra, Javier». Se volvió hacia el oficial que parecía estar a cargo. «Comandante,
Soy Eduardo Montero, presidente de Montero Enterprises. Estos individuos están intentando cometer un fraude millonario contra mi empresa utilizando documentos falsificados. Eso es ridículo, protestó Javier. Tenemos todos los documentos en regla, firmados por el mismo don Eduardo esta mañana. Respecto a eso, sonrió don Eduardo. Si examina cuidadosamente esas firmas, notará que no son exactamente mi firma habitual. Modifiqué deliberadamente cada una de ellas porque sabía que ustedes habían sustituido los documentos originales. Javier sabalideció. No puede probarlo. En realidad sí puede, intervino Lupita dando un paso adelante. Todo fue grabado. Las cámaras en la sala de juntas captaron el momento exacto en que usted y la señorita Diana sustituyeron los documentos originales por las copias falsificadas. Javier miró a la niña con incredulidad, luego a Soledad y finalmente a don Eduardo. ¿Quién es esta niña y por qué está involucrada en esto? Esta niña, como la llamas, respondió don Eduardo con orgullo, fue quien descubrió toda tu conspiración desde el principio. Es más inteligente que todos nosotros juntos. El rostro de Javier se contorsionó en una mezcla de rabia y desconcierto. Sus ojos iban de la niña a don Eduardo, incapaz de comprender cómo sus planes meticulosamente elaborados habían sido desbaratados por una pequeña de 10 años. Esto no ha terminado, Eduardo, siseó mientras los oficiales comenzaban a esposarlo. Tenemos contratos registrados en jurisdicciones internacionales que no podrás anular tan fácilmente. Don Eduardo mantuvo su expresión serena. Te refieres a los documentos registrados en las Islas Caimán a través de Global Investments, Ltd., ¿verdad? Me temo que esa empresa fantasma ya está siendo investigada por las autoridades financieras internacionales gracias a algunos contactos que activé esta mañana. La sorpresa en el rostro de Javier fue evidente. Imposible. Nadie sabía sobre eso excepto Diana, completó don Eduardo. Ella debe estar llegando al aeropuerto en este momento, donde la esperan agentes federales. Parece que tu plan tenía más fugas de las que creías. Mientras los oficiales se llevaban a Javier y a los falsos banqueros, el gerente del banco se acercó a don Eduardo. Don Eduardo, lamento profundamente este incidente. Le aseguro que el banco no estaba al tanto de esta situación. Lo sé, Ricardo, respondió don Eduardo con un gesto tranquilizador. Afortunadamente, pudimos detener todo antes de que ocurriera un daño irreparable. De regreso en la sede de Montero Enterprises, un ambiente de calma tras la tormenta reinaba en la oficina de don Eduardo. Mercedes servía café mientras Ramírez informaba sobre los avances de la situación legal. Diana fue detenida en el aeropuerto, confirmó el abogado. Carlos Fuentes está cooperando con las autoridades a cambio de una reducción en los cargos. Aparentemente, fue presionado para participar bajo amenazas de Javier. Siempre tuve mis dudas sobre Carlos, comentó don Eduardo. Parecía demasiado nervioso durante toda la reunión. Los documentos falsificados han sido asegurados como evidencia, continuó Ramírez. Y nuestros contactos internacionales están trabajando para bloquear cualquier intento de activar los contratos en el extranjero. Excelente trabajo, Ramírez, asintió don Eduardo. Se volvió hacia Soledad y Lupita, que habían permanecido discretamente en un rincón. Y todo esto gracias a ustedes dos. Han salvado no solo a Montero Enterprises, sino los empleos de cientos de personas. Soledad bajó la mirada, abrumada por el reconocimiento. Solo hicimos lo correcto, don Eduardo. Lo correcto y mucho más, insistió el empresario, y me gustaría recompensarlas adecuadamente. No es necesario, comenzó Soledad, pero don Eduardo levantó una mano para interrumpirla. Insisto. Para empezar, Soledad, me gustaría ofrecerte un nuevo puesto en la empresa. Necesitamos una directora de personal que comprenda el valor del trabajo honesto y la lealtad. Creo que serías perfecta para ese rol. Soledad lo miró con incredulidad. Pero yo solo soy personal de limpieza. No tengo estudios para un puesto así. Tienes algo más valioso, integridad y buen juicio. Los estudios pueden adquirirse. De hecho, la empresa cubrirá cualquier formación que necesites. Lágrimas de emoción
asomaron a los ojos de Soledad. No sé qué decir. Di que sí, mamá, intervino Lupita con entusiasmo. Serías una jefa increíble. Soledad asintió, incapaz de hablar. Y para ti, pequeña Lupita, continuó don Eduardo, quiero ofrecerte una beca completa para estudiar en el mejor colegio de la ciudad. Una mente como la tuya merece todas las oportunidades. Lupita sonrió ampliamente. Gracias, don Eduardo. Siempre he querido ir a una escuela donde enseñen más idiomas. Don Eduardo rió. Me aseguraré de que sea una con un excelente programa de idiomas. ¿Cuántos hablas ya? 3 completos, español, inglés y francés, y estoy aprendiendo italiano por mi cuenta, respondió la niña con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Don Eduardo la miró con una mezcla de asombro y algo más, un reconocimiento que iba creciendo en su interior. Lupita, dijo finalmente con voz más suave, antes, en mi oficina, me preguntaste sobre una mujer llamada Guadalupe. Hay algo que me gustaría preguntar ahora, si me lo permites. Miró a Soledad, buscando su aprobación. Soledad pareció entender la pregunta no formulada. Después de un momento de duda, asintió levemente. Lupita, ¿cuándo es tu cumpleaños?, preguntó don Eduardo. El 17 de mayo, respondió la niña. Cumplí 10 años hace 3 meses. Don Eduardo hizo un cálculo mental rápido. ¿Y tu padre? Soledad mencionó que no está con ustedes. Nunca lo conocí, respondió Lupita con una tranquilidad que sugería que había aceptado hace tiempo esta realidad. Mamá dice que tuvo que irse antes de que yo naciera. Don Eduardo miró directamente a Soledad, una pregunta silenciosa en sus ojos. Era complicado, Eduardo, dijo Soledad en voz baja, usando por primera vez su nombre de pila. Tú habías elegido otro camino. Estabas comprometido con la hija de aquel inversionista. Mi hermana Guadalupe estaba devastada. ¿Tu hermana? Las piezas comenzaban a encajar en la mente de don Eduardo. Guadalupe es tu hermana. Soledad asintió. Cuando supo que estaba embarazada, no quiso interferir en tu nueva vida. Se fue a Guadalajara con nuestros padres. Yo vine a la capital buscando trabajo y mejor futuro para mi propio hijo. Cuando Guadalupe enfermó hace 5 años, traje a Lupita a vivir conmigo. ¿Enfermó? La voz de don Eduardo reflejaba preocupación genuina. Se ha recuperado, aclaró rápidamente Soledad. Pero era un tratamiento largo y no podía cuidar adecuadamente de Lupita durante ese tiempo. ¿Y por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca me dijo sobre mi hija? Las emociones luchaban en el rostro de don Eduardo. Dolor, confusión, arrepentimiento, porque sabía que te habrías sentido obligado a dejar todo por ella y por la niña. No quería ser la razón de que abandonaras tus sueños. Lupita había estado escuchando este intercambio con creciente comprensión en sus ojos. Entonces, ¿don Eduardo es mi papá?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Soledad tomó las manos de su sobrina. Sí, cariño, Eduardo Montero es tu padre biológico. Un silencio profundo llenó la habitación. Don Eduardo parecía incapaz de encontrar palabras, abrumado por la revelación. Finalmente, se arrodilló frente a Lupita poniéndose a su altura. Lupita no tenía idea. Si hubiera sabido, nada, ni esta empresa, ni todo el éxito del mundo, habría sido más importante que conocerte, que verte crecer. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, algo que ninguno de sus empleados había visto jamás. Lupita lo estudió con curiosidad, buscando en ese rostro adulto rasgos que pudieran reflejarse en el suyo propio. Siempre me pregunté cómo sería, dijo simplemente. Mi papá. Con una naturalidad que sorprendió a todos, extendió sus pequeños brazos y abrazó a don Eduardo. Fue un gesto tan espontáneo, tan lleno de la inocencia y generosidad propias de su edad, que rompió cualquier barrera que pudiera existir. Don Eduardo la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. «Te encontré», murmuró. «Después de todos estos años, la vida te trajo a mí». Ramírez y Mercedes se retiraron discretamente, dejando a la familia recién descubierta su espacio para procesar la situación. «Quiero conocer a mi otra tía, a Guadalupe», dijo don Eduardo después de un largo momento. «Si ella está de acuerdo, por supuesto».
Creo que le gustaría, sonrió Soledad. Nunca dejó de hablar de ti, aunque intentaba disimularlo. ¿Y mi hermano Miguel? ¿Él también va a vivir con nosotros ahora?, preguntó Lupita, su mente práctica ya avanzando hacia las implicaciones futuras. Con nosotros, repitió don Eduardo, la frase resonando con posibilidades. Me encantaría que todos vivieran conmigo. Mi casa es demasiado grande para un hombre solo. Pero eso dependerá de lo que tu madre, quiero decir, tu tía Soledad y tu madre decidan. Tenemos mucho que hablar, respondió Soledad, muchos años que recuperar y muchos planes que hacer, añadió don Eduardo, su rostro iluminándose con esperanza renovada. 6 meses después, la mansión de don Eduardo en Las Lomas era un lugar transformado. Risas infantiles llenaban los espacios antes silenciosos, y el aroma de comida casera reemplazaba el de los elaborados pero solitarios platos que solía preparar su chef. Guadalupe, recuperada completamente de su enfermedad, había aceptado la invitación de Eduardo para una reconciliación que ambos necesitaban desesperadamente. El reencuentro había sido emotivo pero sanador, el primer paso de un nuevo comienzo para todos. Montero Enterprises también había experimentado cambios significativos. Bajo el liderazgo de Soledad como directora de personal, se implementaron políticas que priorizaban el bienestar de los empleados y la ética empresarial. La compañía se había convertido en un modelo de responsabilidad corporativa, inspirando a otras empresas mexicanas a seguir su ejemplo. Lupita, ahora estudiante de un prestigioso colegio internacional, florecía académicamente mientras mantenía la sencillez y bondad que la caracterizaban. Su capacidad para los idiomas la convertía en una especie de celebridad en la escuela, donde ayudaba a estudiantes extranjeros a adaptarse. Una tarde de primavera, mientras la familia disfrutaba de una comida en el jardín, el teléfono de Lupita sonó. Era un número desconocido. «Bueno», respondió en español. Luego cambió al inglés al escuchar la voz al otro lado. Después de una breve conversación, colgó con expresión pensativa. «¿Quién era, cariño?», preguntó Guadalupe. «Una niña llamada Sofía», respondió Lupita. «Dice que su papá trabaja en una empresa que está siendo estafada. Escuchó una conversación en inglés que nadie más entendió y alguien le dio mi número, dijo que yo podría ayudar». Eduardo y Guadalupe intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Eduardo. Lupita sonrió, sus ojos brillando con la misma determinación que había mostrado aquel día en la oficina, cuando todo comenzó. «Le dije que a veces los pequeños pueden hacer grandes cosas, que los adultos no siempre tienen todas las respuestas, y que estaría encantada de escuchar su historia». Eduardo tomó la mano de su hija con orgullo. «Le dijiste exactamente lo correcto». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, la familia Montero Hernández compartía un momento de perfecta armonía. Lo que había comenzado como una traición descubierta por casualidad se había transformado en el reencuentro que todos habían anhelado sin saberlo. Y para Lupita, era solo el comienzo de una vida dedicada a utilizar sus dones extraordinarios para ayudar a otros, continuando la lección más importante que había aprendido, que la verdadera riqueza no está en los contratos o las cuentas bancarias, sino en la familia, la integridad y el coraje para defender lo correcto. Años después, cuando la gente preguntaba cómo Montero Enterprises se había convertido en un imperio empresarial basado en valores éticos inquebrantables, Eduardo Montero siempre respondía lo mismo: todo